Continuando con el ejercicio, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir dos nuevas variables aleatorias, b y w, en términos de las variables aleatorias originales. En este caso, en este ejemplo, lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que b es x más y y w es y menos x. Y lo que queremos es, a partir de esta función de densidad conjunta, la de x y y, encontrar la función de densidad conjunta de b y w. Y lo queremos hacer a partir de un método que se conoce con el nombre del método del jacobiano. La idea es la siguiente. Vamos a suponer que si yo tengo dos variables aleatorias x y y escritas en términos de b y de w, es decir, tengo x igualado a una expresión que tiene b y w y y también igualado a una expresión que tiene b y w, nosotros definimos su jacobiano, el jacobiano de x y respecto a b y w de la siguiente manera. Esta es la notación que se utiliza. Como el símbolo, utilizamos el símbolo de derivada parcial, es una notación de las que existen. Acá colocamos las variables x y acá b y w, y se define como un determinante. Lo que hago es simplemente derivar x respecto a b, luego x respecto a w, esas dos derivadas las coloco acá en ese orden, y luego y respecto a b la coloco acá, y y respecto a w la pongo acá. ¿Para qué utilizo eso? Lo que pasa es que este jacobiano me permite a mí, vuelvo repito, encontrar la función de densidad conjunta de las nuevas variables de la siguiente manera. Si de nuevo yo supongo que y lo tengo expresado en términos de b y w, es una función de b y w, x, perdón, y y también lo tengo expresado como una función de b y w, nosotros sabemos que la función de densidad conjunta de b y w va a ser igual a la función de densidad de x y y, reemplazando x y y por lo que valen en términos de b y w, y multiplicado por el valor absoluto del jacobiano de x y y respecto a u y a b. Entonces, en este caso particular, en el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es expresar las variables originales, que lo voy a decir variables viejas, en términos de las nuevas variables, de las que estamos definiendo a partir de ellas. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es despejar estas variables originales. Vamos a despejar x y y. En este caso, despejar x y y básicamente consiste en obtener dos expresiones, una en la cual aparezca la x igualada a algo que no tenga y, que solamente tenga b y w, tenga las nuevas variables. Y lo mismo con y, obtener y, una expresión con y escrita en términos de las nuevas variables, de b y w, que no tenga x. Eso es despejar. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es básicamente, primero voy a despejar la x de esta ecuación y la vamos a reemplazar acá para poder despejar la y. Entonces, vamos a decir de 1, de la ecuación 1, me va a quedar lo siguiente. Si despejamos x, me va a quedar que x, paso la y a este lado, va a ser igual a b menos y. Y vamos a reemplazar en 2. Entonces decimos sustituyendo en 2, me va a quedar que w es igual a y menos x. Pero de nuevo, x es esto. b menos y. Entonces acá me queda que w es y menos b más y. Y más y es 2y. Esta b la voy a pasar a este lado. Entonces me va a quedar que w más b, está restando, pasa a sumar, es igual a y más y, pues me va a dar 2y. Ahora, para despejar la y, voy a pasar este 2 a dividir. Pero no voy a pasar a dividir todo, voy a pasarlo término a término. Es decir, voy a colocar w sobre 2 más b sobre 2. Pero por comodidad voy a escribirlo de esta manera. Va a quedar 1 medio de w, lo mismo que w dividido 2, más 1 medio de b. Y esto me va a dar igual a y, porque como pase el 2 va a quedar solamente la y. Entonces queda y igual a esto. Esa sería la primera ecuación. Ya despejamos y quedó escrito en términos de b y w. Ahora, yo podría coger esta y, reemplazarla acá y despejar x. Pero en este caso me parece a mí más conveniente más bien volver a repetir el proceso que hicimos acá, pero despejando ahora y. Es decir, de 1 vamos a despejar y. Entonces en este caso la x la paso para allá, entonces va a quedar que y es igual a b menos x. Y ahora esa y la voy a reemplazar acá. Entonces decimos sustituyendo en 2, me va a quedar que w va a ser igual a y, que es esto, menos x. Ahora, quitando el paréntesis, va a quedar que w es b menos x, es decir, w
va a ser b menos 2x. Ahora, para despejar esto, voy a pasar este 2x al lado izquierdo, pasaría positivo, y este w al lado derecho. Entonces me va a quedar que 2x es b menos w. Y este 2 lo voy a pasar a dividir, pero entonces de nuevo no voy a dividir todo, sino voy a dividir término a término. Entonces me va a quedar que x es 1 medio de b menos 1 medio de w. Ese sería el valor de x. Entonces fíjense que en este caso, con estas dos expresiones, lo que estamos haciendo es expresando las variables originales, las variables viejas, en términos de las nuevas variables. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar su jacobiano. Entonces vamos a decir, por lo tanto, el jacobiano de xy en términos de b y w estaría dado por lo siguiente. Entonces primero colocamos la derivada de esta primera variable respecto a esta primera de acá, x respecto a b. Entonces buscamos la expresión donde está x despejado y derivamos respecto a b. En este caso me va a dar 1 medio. Ahora derivo x respecto a w. La derivada de x respecto a w me va a dar menos 1 medio. Y ahora lo que hacemos es con y repetimos el proceso. Derivamos y respecto a b, que sería coja esta expresión donde tenemos y despejado, lo derivamos respecto a b, la derivada de y respecto a b daría 1 medio. Y ahora derivamos y respecto a w, que también daría 1 medio. Y calculamos dicho determinante. Recuerden que para calcular el determinante yo multiplico los elementos de la diagonal principal, que es esta, 1 medio por 1 medio, que va a dar 1 medio por 1 medio da 1 cuarto. Restamos, este menos digamos que es de fórmula, el producto de la diagonal secundaria, que es esta de acá. Entonces 1 medio por menos 1 medio da menos 1 cuarto, pero con este menos de fórmula va a quedar 1 cuarto más 1 cuarto, y eso es 1 medio. Ahora, fíjense que en la fórmula aparece el valor absoluto del jacobiano, es decir, si estuviera dado negativo lo debemos tomar positivo. Entonces vamos a decir luego el valor absoluto del jacobiano de xy respecto a b y a w, pues va a ser igual al valor absoluto de 1 medio, que en este caso como 1 medio es positivo, pues va a quedar igual. Si hubiera sido negativo simplemente le cambiamos el signo. Listo, ya tenemos esta parte. Por otro lado, también nosotros tenemos que hacer este cambio de variable. O sea, tenemos que hallar f de xy en términos de las nuevas variables. Entonces lo que voy a hacer es coger esto de acá, y lo vamos a reemplazar. La x la voy a reemplazar por esto. Si hubiera una y, la y la reemplazaría por esto. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría, por otro lado, f de x, y en x de b, w, y de b, w va a ser igual a lo siguiente. Entonces de nuevo tomamos este 3x y diría 3 por x, pero vuelvo y repito, x en términos de las nuevas variables es esto. Acá lo que estamos diciendo es que la función conjunta la debo reemplazar por lo que diga x en términos de las nuevas variables y y en términos de las nuevas variables. Entonces acá reemplazamos por esto, me quedaría por 1 medio de b menos 1 medio de w. Vuelvo y repito, básicamente porque esta es la función, solamente tiene x, entonces lo reemplazo acá. Entonces quedaría que f de x, y en x de b, w, y de b, w, pues va a ser igual, aplicando distributiva, a 3 medios de b menos 3 medios de w. Ahora, pero esto, si ustedes se dan cuenta, viene multiplicado por el jacobiano. Entonces, esto quedaría que, ¿de dónde? F de x, y en x de b, en x de b, w, y de b, w, multiplicado por el valor absoluto del jacobiano de x, y respecto a b, w. Esto de acá, del valor absoluto del jacobiano, básicamente va a ser igual a esto por 1 medio. Entonces va a quedar 3 medios
de B menos 3 medios de W, que era esto de acá, esta F, multiplicado por este medio. O sea, total, esto va a quedar, aplicando propiedad distributiva, este por este va a dar 3 cuartos de B, este por este va a dar menos 3 cuartos de W. Ahora, esta básicamente sería la función, pero nos hace falta una cosa, y es definir dónde es que ocurre que f de b y w es igual a esto de acá, o sea, dónde es no nula. Entonces, para lo cual, también lo que tenemos que hacer es coger la región de definición de f de x y, es decir, donde la función conjunta de x y y es no nula, y transformarla en términos de estas variables. Miren, sería de la siguiente manera. Recuerden que la gráfica de la función de densidad, la gráfica de la región donde la función de densidad conjunta de x y es no nula, es esta. Ya la hemos hecho varias veces a lo largo de este ejercicio. La gráfica básicamente tiene esta forma. Entonces, por este lado está y igual a x, por este otro está y igual a 2 menos x. Ya sabíamos que esto de acá es 1, sabemos que esto de acá es 1 y que esto es 2. Entonces lo que yo quiero hacer es transformar cada una de estas curvas. Recuerden que esto es x igual a 0, la que termina de cerrar la región. Mi región es esta. Entonces lo que voy a hacer es básicamente, esto es x igual a 0. Lo que tengo que hacer es x igual a 0, esta de acá y esta de acá, pasarla a términos de b y de w. ¿Cómo se hace? Pues básicamente, en principio, lo que debería hacer es coger esta x, reemplazarla por esto y despejar una de las variables. Por ejemplo, despejar w en términos de b o b en términos de w. Entonces, así estaría transformando esta recta a términos de las nuevas variables. Estaría viendo cómo se transforma esta recta en términos de las nuevas variables. Luego debería coger y x acá para esta expresión y reemplazarla por estos valores para ver esta recta cómo se me transforma. Y haría lo mismo con esto. Esto de acá y esto de acá, esta y esta x, en esta otra expresión que representa esta recta, debería reemplazarlo por esto y por esto para ver en qué se me transforma. Lo que pasa es que en este ejercicio particular podemos hacerlo de una manera un poco más sencilla, y es lo siguiente. Mire, vamos a poner lado por lado. Arranquemos con y igual a x. En este caso, y igual a x, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Yo puedo pasar la x para acá, entonces me va a quedar y menos x igual a 0. ¿Por qué lo hago así? Porque en este caso particular, por la manera como yo definí b y w, no necesito reemplazar y x por cada una de estas cosas, sino que si lo escribo de esta manera, puedo utilizar esto de acá. Yo sé que y menos x es w, entonces esto de acá va a ser mi w. Entonces quedaría que esto se transforma en w igual a 0. Ahora, esto en primera instancia. Ahora, si yo cojo y igual a 2 menos x, ¿sí? Y igual a 2 menos x, lo que les decía, para volver esto en términos de las nuevas variables, yo podría despejar y y x en términos de estas dos cosas que tenemos acá, ya reemplazarlo por esto, x por esto, y pues simplificar la expresión para que me quede escrita en términos de las nuevas variables. Pero en este caso particular puedo ahorrarme un poquito ese proceso si yo cambio esta x para allá. Si yo paso la x al lado izquierdo, me va a quedar que x más y, estaba restando, paso a sumar, va a ser igual a 2. Pero en este caso yo había definido b como x más y, es decir, esto de acá yo lo puedo cambiar por b. Entonces me quedaría b igual a 2. Y finalmente, si x es igual a 0, en este caso sí vamos a reemplazar la x por esto. Entonces me va a quedar, reemplazando la x por eso, me va a quedar 1 medio de b menos 1 medio de w igual a 0. Puedo pasar esto al lado derecho y me va a quedar 1 medio de b igual a 1 medio de w. Este 2 lo podría pasar a multiplicar acá, que haría 2 sobre 2, que es 1. Entonces de aquí va a quedar que b es igual a w. Es decir, estas dos cosas las puedo cancelar. Entonces fíjense que la primera recta se transformó en esto, la segunda en esto y la tercera en esto.
Entonces, nosotros podemos dibujar acá el plano BW. Ya no estamos dibujando en el plano XY como lo estamos haciendo antes, sino que ahora vamos a dibujar en el plano BW cada una de estas curvas para ver la región original, cómo se me transformó. Esto recuerden que estaba en el plano XY. Entonces fíjense que y igual x, esta recta, usando esa transformación, se convirtió en w igual 0. W es como el eje y, entonces es como si fuera y igual 0. W igual 0, entonces sería el eje x. Es decir, esta recta se transformó en este eje, en el eje B en este caso. Ahora, esta otra recta de acá se transformó en b igual a 2. B igual a 2. B igual a 2, como la B hace las veces de x, B igual a 2 es una línea vertical que pasa por 2. Entonces sería una cosa así. Esta sería B igual a 2, B igual a 2. Este de acá sería W igual a 0. Y finalmente X igual a 0, que es esta línea de acá, se transformó en B igual a W. B igual a W, pues es la recta que pasa formando un ángulo de 45. Sería esta, pues uno tabula y la encuentra. Esa sería mi recta. Entonces, esta región original se me transformó en esta región R'. Y ya con eso, entonces, podemos indicar cuál es la función de densidad conjunta de las nuevas variables. Bueno, entonces, ya para terminar el ejercicio, habíamos obtenido primero que f de xy evaluado en x en términos de BW, y en términos de BW, multiplicado por el valor absoluto del jacobiano, me daba esta expresión, y además, al transformar la región original, definida por x y a la región en el plano BW, obteníamos esto de acá. Entonces, ya finalmente podemos indicar cuál es la función de densidad conjunta de BW, que sería la siguiente. Por lo tanto, la función de densidad conjunta de B y W en B, W va a ser igual a todo esto que nos dio acá, 3/4 de B menos 3/4 de W, siempre y cuando estemos en esta región. Pero estar en esta región sería lo siguiente. Sería decir que B debe variar entre 0 y 2, y que W debe variar desde W igual 0 hasta esta recta, hasta B igual a W, o si lo prefieren, W igual a B. Entonces, y además 0 menor o igual a W menor o igual a B. 0 de lo contrario. Y esa sería la función de densidad conjunta que estábamos buscando.